Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Hemos inaugurado, hemos abierto este año 2021 escuchando este Evangelio de San Lucas, del capítulo 2, que nos habla allí de lo que pudieron observar los pastores, la gente que tenía su trabajo en el campo, de lo que pudieron darse cuenta y contemplar esta gente sencilla. Si nosotros somos sencillos, le pedimos al Señor que podamos aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón. Podremos apreciar, contemplar y disfrutar del misterio que Dios ha tenido y sigue teniendo para con nosotros. Sencillos, humildes, desprendidos, no solo de los bienes materiales, desprendidos de aquellos pensamientos del mundo que nos atosigan, que nos enferman, que nos entristecen, que nos mantienen llenos de duda, que nos deprimen, que hacen que nosotros estemos siempre como cruzando un puente allí muy fino, llenos de inseguridades. Estamos llamados a ser como lo fueron estos pastores, dedicados allí y ubicados en el tiempo presente, haciendo lo que tenían que hacer y siempre abiertos a poder contemplar y a dejarse sorprender, quedar admirados por lo que Dios iba haciendo, por el acontecer de Dios día a día. Dice este Evangelio que los pastores fueron a toda prisa hacia Belén. No podemos postergar el encuentro con Jesús para mañana, para después, para cuando podamos. Es necesario, como los pastores,
salir a toda prisa, no poner peros, estar dispuestos a recibir a Dios en nuestro corazón, allí, en cada instante y momento que podamos tener la oportunidad. No se posterga el encuentro con Jesús, como podemos nosotros dejar para mañana otras cosas que no debieran ser si las podemos hacer hoy. Los pastores salieron corriendo y hubo el encuentro con María, con José y con el niño, allí, recostados a un pesebre, recostados. Estaban allí cansados también de tanto trajín y de tanta preocupación con respecto al nacimiento de su hijo, pero estaban allí. Los pastores fueron y se encontraron con ellos y vieron todo como se los había dicho y como se lo habían contado tanta gente y como se lo había dicho el ángel. Quedaron maravillados. Solamente la gente sencilla se puede maravillar de las cosas de Dios. El que está lleno de pensamiento de este mundo no se maravilla y no le importa y pasa por alto las cosas de Dios. Le preocupan las cosas del mundo, lo material. Estamos preocupados siempre por lo material y así pasamos nuestra vida. Estos pastores, lo primero que hicieron fue contemplar, maravillarse y observaron la postura de María. Allí, la actitud de María, observaron la actitud de María. María, que guardaba absolutamente todo y lo meditaba en su corazón. No solamente lo guardaba, sino que lo meditaba. Estamos llamados a guardar siempre a Jesús en nuestro corazón. Ella allí observaba todo, no vinieron los doctores de la ley, nació ese niño Dios que le había sido anunciado a la Virgen María en esa pobreza, en esa condición. Vinieron a maravillarse y a saludarlo y a visitarlo la gente sencilla del campo, y ella no decía absolutamente nada. Lo observaba, lo guardaba en su corazón y lo meditaba. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? No me adelanto a tomar decisiones ni a pensar nada. Se lo dejo todo en las manos de Dios. No nos adelantemos nosotros a darle la razón a Dios de las cosas. Que nosotros le digamos a Dios, bueno, Señor, es que lo que pasa es esto. No, Dios lo sabe. Más bien vamos a meditar todo lo que acontece y de esa manera nos alimentamos espiritualmente. Asistimos a la Eucaristía, asistimos al encuentro con la palabra y no podemos olvidarla en unos instantes después de haber sido leída. Estamos empezando el año y ojalá nos pongamos eso y nos propongamos eso como un gran propósito de este nuevo año. Que yo esté atento a la palabra de Dios, que pueda guardar en mi corazón la palabra de Dios para luego meditarla y de esa manera alimentarme espiritualmente. Cuando yo consigo un alimento para mi cuerpo y como y ya no quiero más, guardo. O si tengo hambre y no es el sitio para comer, lo guardo para llegar a otro sitio y comerlo. Guardar allí para alimentar el cuerpo. Estamos llamados a guardar también para alimentar el espíritu. ¿Cómo? Escuchando con atención la palabra de Dios y luego pensando en eso que el Señor nos dice. Esto es muy importante para alimentarnos espiritualmente. Y no solamente lo hacía María, sino que también los pastores, después que vieron todo eso, salieron corriendo también, alabando a Dios, glorificando su nombre, y salieron a contarle a todo el mundo y anunciar a todo el mundo es una manera de decirlo, pero sí a sus vecinos, a su familia, lo que habían visto y lo que habían escuchado. Salieron allí con una buena noticia. Ojalá que nosotros seamos portadores de muy buenas noticias también. Que el Señor tenga siempre piedad de nosotros, que empezando este año sepamos que contamos con un Dios
bondadoso, que está dispuesto a bendecirnos y a protegernos de todo aquello que nos pueda hacer mal, que está dispuesto siempre a socorrernos y a intervenir para nuestro favor, siempre con gran benevolencia y concediéndonos la paz. Que nosotros de esta manera también seamos con nuestros hermanos bondadosos y seamos con nuestros hermanos una bendición siempre, otorgándoles la paz en nuestros consejos y con nuestras actitudes, parte de la solución siempre a sus problemas. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.